este dibujo o en este plano tenemos 4 PLC insertados en escaleras con mayor o menor cantidad de peldaños. Eso no es correcto. En los siguientes videos te explicaré y mostraré de forma detallada cómo corregir esas diferencias y dejar los PLC insertados en las escaleras de forma completa, sin que sobren o falten peldaños, y que además tengan todas sus entradas y salidas conectadas con la numeración correcta. El primer PLC tiene 2 problemas. Primero, es que la escalera es muy grande y segundo, el espacio entre sus bornes de las entradas y salidas son de menor distancia que los peldaños de la escalera. En estos casos, es cambiar el PLC. Este PLC es un bloque de una base de datos de un determinado fabricante y puede ser un dispositivo del cual dependen otros, es decir, es un dispositivo padre. Si lo elimino, debo buscar cada uno de los dispositivos hijos y revisar o reubicar sus conexiones y terminales. Así que vamos a eliminarlo y luego insertar el PLC con los espacios correctos. En AutoCAD Electrical, los componentes se borran o se eliminan usando el comando para eliminar componentes, que se encuentra en el panel para editar componentes. Esta función nos permite, luego de eliminarlo, rastrear los dispositivos hijos y rastrear sus conexiones para corregirlas o cambiarlas. Observe cada movimiento que hago para que pueda repetir el mismo proceso y obtener los mismos resultados. Así que observe cómo es la forma del puntero de mi ratón. Esta forma va a cambiar. Hago clic en la función para eliminar componentes y él cambia. Ahora es un pequeño cuadrado. Lo mismo debe pasar con el puntero de usted. El siguiente paso es seleccionar el dispositivo o los dispositivos que deseo eliminar. Seleccionaré el primer PLC. Me acerco, se sombrea, hago clic seleccionándolo y el sombreado cambia de color. En la barra de comandos aparece activo el comando para eliminar componentes y la indicación de haber seleccionado un objeto o componente. Mi puntero sigue siendo un pequeño cuadrado. Eso me indica que puedo seguir seleccionando más componentes. Así que seleccionaré otro componente, pero esta vez seleccionaré una región y será este tercer PLC con toda la escalera. Me acerco y hago clic en la esquina de esta región que deseo seleccionar. Un clic normal. No haga clic derecho ni clic sostenido. Observe cómo el puntero cambia y se muestra un pequeño cuadrado con líneas punteadas y un punto verde al costado. En la barra de comandos hay un mensaje que me indica que ahora debo especificar la esquina opuesta. Me muevo y el símbolo de mi puntero cambia. Ahora es un cuadrado de línea continua con un punto de color en su centro. Me voy a la esquina opuesta y una vez que tengo toda la región deseada, hago clic. El puntero de mi ratón regresa a ser un pequeño cuadrado. Significa que puedo seguir seleccionando más componentes o más regiones. Para terminar con esta función, puedo hacer clic derecho o presionar la tecla Enter del teclado. Ahora tenemos 4 resultados. El primero es que el PLC compacto se ha eliminado y los peldaños se han restablecido. El segundo es que el PLC modular se ha eliminado
pero los peldaños no se han restablecido. Esto ocurre porque en el primer caso se quedan los extremos del peldaño, en el segundo caso no. El tercer resultado es que al seleccionar la región del PLC modular, se eliminó solo el PLC. Esto ocurre porque hemos usado el comando de eliminar componentes. Las escaleras son conductores o cables, y estos no se eliminan, se cortan o se seccionan. El cuarto resultado es una ventana que nos muestra un mensaje. Nos indica que hemos eliminado varios dispositivos padres. Luego nos pregunta si queremos buscar los dispositivos hijos y rastrear en los contactos si es que hay alguno. Este dibujo es único, así que no tiene relación con otros planos. Le diré que sí presionando el botón que dice OK, al igual que a la ventana siguiente. Esta ventana desaparecerá, pues no tenemos dispositivos hijos ni contactos que rastrear.